Esta es la tercera vez que visitamos el Estadio Municipal de Chimbarongo tras el eco de quienes fueron protagonistas de la historia que hoy queremos rememorar. Esta vez nos vamos a encontrar con Jorge Álvarez, el Coné, que es uno de los protagonistas de esa historia del equipo de Chimbarongo Juventud Ferro, que pololeó ahí con la gloria al enfrentar el año 87 al equipo de Colchagua. Pasemos a hablar con Coné. Ya. Hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Don Jorge, vengo a hablar con usted. ¿Cómo ha estado? Ni un problema. ¿De qué quiere hablar conmigo? Vengo a hablar con usted sobre Juventud Ferro. A través de varias personas que ya hemos conversado, nos salió varias veces su nombre y yo quiero saber cómo usted llegó a Juventud Ferro. ¿Usted quiere que conversemos del proyecto Juventud Ferro, tercera edición Chimbarongo? Sí. Bueno, esto empieza por mis recuerdos, más o menos mediados, fines del 85, cuando, bueno, he pertenecido siempre al Club Deporte, me iniciaba y me criaba en el Club Deporte, y varios jugadores más que aportamos a ese equipo, al equipo de tercera edición. Y me acuerdo que en esos años uno de los precursores, iniciadores de esto fue don Luis Cáceres, un vecino, un gran deportista, futbolista, gran persona, entrenador, preparador. El espejo. El espejo. Pero yo para mí todavía es don Lucho. Y él fue uno de los precursores de este proyecto. Siempre me conversaba a mí y a otros más, tenemos capacidad para integrar esto, tenemos cómo estar ciudad o pueblo de repente más chico que Chimbarongo, y aquí hay tanto buen futbolista en distintas partes de la comuna. Y por ahí empezó, pues, y se enganchó en ese momento de una primera autoridad que le gustaba y le encantaba el deporte, y ahí se fue formando esto. ¿Usted en ese momento dónde militaba? Yo jugaba en el Club Deporte Chimbarongo, en la asociación de fútbol local acá. En el Club Deporte. ¿Qué edad tenía usted? Yo ahí tenía, bueno, en el año 85 tenía 20 años. 20 años. 20 años. Y tenía unos compañeros que después integramos también en tercera edición, pues Eduardo Fuentes, el famoso Chico Gualo, Lucho Cáceres, Max Muñoz, Fernando Arechavala. Oiga, todos esos éramos jugadores. ¿Cómo se hizo el equipo? ¿Se llamó a una convocatoria? Lo que pasa es que había que, primero, que el proyecto, digamos, tuviera apoyo, en este caso municipal, porque ya hablar de esos años de ingresar a tercera división era como hablar de fútbol semiprofesional. Sí. Y había que recorrer distancias, y una infinidad de cosas que ya en esos años, por ejemplo, me recuerdo cuando se hablaba del proyecto, uno sabía, oye, pero juega Deportes Laja, y Deportes Laja es un equipo prácticamente de segunda división. Soincabata estaba también en tercera división, entonces uno sabía, oye, son equipos prácticamente profesionales. Los Apenco. Los Apenco entró después, pero en los primeros años estaban esos equipos. Deportes Victoria también tenía hartos jugadores del sur, de esos varios sectores del sur que eran también profesionales, ex profesionales. Y por ahí por allá se fue armando esto, pues, y ya cuando agarró vuelo esto ya se empezaron los entrenamientos, las pruebas masivas. De hecho hubieron jugadores de muy buena calidad aquí que no quisieron integrar el proyecto. ¿Por qué? Yo creo que por motivos ya de que, no sé, con su a lo mejor edad de 26 años, 25, pero no le gustaba mucho el entrenamiento. Claro, a lo mejor tenía la disciplina del barrio, que jugaban solamente el domingo y no. Yo le puedo nombrar jugadores, por ejemplo, Víctor Valderrama Jiménez. ¿Ya? Famoso jugador de acá de Chimbarongo, que compitió a nivel comunal en selecciones, y Chimbarongo estuvo ahí en la pelea en eliminatorias regionales, provinciales, a nivel de fútbol amateur. Se jugaba muy buen fútbol en esa época. Otro que se me queda en el tintero, que también ingresó en el proyecto, o sea, estuvo con nosotros en el proyecto, es Bruno Vignotti. ¿Ya? Muy buen jugador, también del Club Deporte. Del Club Deporte. Entonces, y hubieron otros que, mismo Jorge Flores y otros jugadores más que en estos momentos no me acuerdo bien, pero de otros equipos de acá de Chimbarongo, que a lo mejor no tenían esa disciplina de entrenarme, de prepararme para jugar. Además que también por su edad a lo mejor ya estaban establecidos con su familia, con su trabajo. Entonces, no era fácil para ellos. No era fácil, eso es entendible. No como uno que todavía era un niño y tenía sus trabajitos así de temporada, entonces nos metimos. Oiga, y se entrenaba de lunes a viernes y se jugaba el sábado. Claro, primero se empezó ya cuando se aprobó esto, ya empezamos a entrenar. Bueno, los que podíamos entrenar todos los días en las tardes entrenábamos.
Había otros que también tenían su trabajo esporádico y a lo mejor entrenaban 2 veces a la semana o 3 veces. Pero ya después, cuando esto ya marchó así, digamos, ya estamos metidos en esto, había que entrenar toda la semana. Había que tomarlo en prepararse. serio. ¿Usted recuerda cuál fue su primer partido? ¿Dónde lo jugó? Sí, pues acá, pues, fuimos locales cuando debutamos, y de hecho se inauguró acá el campeonato de tercera división, el de apertura, el año 86, la inauguración fue acá, Sí, en este estadio. ¿Contra quién jugaron? Y justamente nos tocó con el clásico rival, Deportes Colchagua. Con Colchagua. 4-1 le ganamos. 4-1. ¿Usted recuerda quién habrá hecho los goles? Eso no lo he podido rescatar. Me recuerdo que Bruno Viñotti hizo un gol de tiro libre, eso me recuerdo. Bruno Viñotti. Los otros no... Oiga, pero 4-1. 4-1. Colchagua era un equipo ya con historia. Sí, fuerte, constituido. Sí, no, y Colchagua ya tenía experiencia, venía de tercera división. ¿Pero qué? ¿Los miró menos ustedes? ¿Que No, perdieron así 4-1 que o tenían muy buen equipo? No sé, acá se formó un buen equipo. Y lo otro que hay que tomar en cuenta de que nosotros estábamos con todo el auge y todas las ganas. Entonces eso es muy importante. Además, debutar acá, con cuánto tiempo que yo le digo, no se veía un estadio lleno en Chimbarongo y toda toda la prensa, todo ahí. 4-1 con el gran rival. Sí, no. ¿Antes habían jugado contra Colchagua? No. Habíamos hecho partidos amistosos, pero con otros equipos de Teno, me acuerdo, fuimos a jugar un partido con Santa Cruz, Unión Santa Cruz estaba en segunda división. Ya. Y otros partidos que se hacían ahí de preparación, pero con Colchagua era... Oiga. Colchagua era un equipo, yo creo que experimentado, porque ellos ya venían compitiendo en tercera división. Sí, claro que sí, tenía muchos años de Sí, creado porque, también. de hecho yo me recuerdo bien, porque enfrenté a hartos compañeros míos, porque yo estuve harto tiempo en Colchagua y llegué hasta la serie juvenil. Y motivos X, me vine y retorné a Chimbarongo. ¿Ya? ¿Qué recuerdo usted tiene de esa época, del primer año, el año 86, después del partido de Colchagua? Mire, yo lo que me recuerdo es que el torneo de apertura hicimos una muy buena campaña. Estaba, como le digo, estaba todo el auge, todas las ganas, era una cosa distinta, estábamos todos, digamos, como arriba de una nube, o sea, en el sentido de la vitalidad, las ganas de competir, defender a nuestra comuna. Y ya después empieza a pasar la cuenta y ya empieza el campeonato oficial y uno se empieza a topar con equipos un poco más pesados, de repente empiezan a aflorar varias cosas que a medida después hay que irlas mejorando, porque no todo en el fútbol es jugar con las ganas y ponerle empeño. De repente uno tiene que implicar un poquito la cabeza, la experiencia, y ahí de repente empezamos a fallar un poquito, pero de a poco fuimos... ¿Pero fueron protagonistas? Sí, del torneo. Sí. El torneo de apertura sobre todo hicimos muy buena campaña con el hecho de ser primerizos. Era el equipo Cenicienta, Sí, porque era un equipo joven, recién Sí. constituido, y me dicen que en ese momento no tenían afuerinos, que eran la gran mayoría todos jugadores de Chimbarongo. Todo de Chimbarongo. Puro guasito, dice el señor Espejo. Exactamente, pura gente de Chimbarongo. Ya cuando empezamos, que se iba a empezar el campeonato oficial y los primeros partidos se empezó a decaer un poco, hay que reconocerlo, decaímos, como le decía, no. Y ahí ya empieza la cosa, es como en todo, ¿no? Que hay que reforzarse, que hay que mejorar un poquito el equipo, que ya este 8 torneo, este es el de verdad. Y ahí empezaron a aparecer algunos jugadores y de ahí fuimos conformando un buen equipo. De ahí también dejó de dirigirnos don Lucho Cáceres, apareció don Carlos Gutiérrez, un profesor de allá del sur que es chimbaronguino, que también fue futbolista profesional, jugó en Deportes Colchagua en los años 60, principios de los 70, fines de los 60. ¿Ya? Y ahí él llegó y trajo 8 jugadores más que lo traía él, y ahí fuimos formando un equipo. ¿Qué jugador trajo él? El profe Carlos trajo a Luis Enrique, nuestro goleador, nuestro insigne goleador. ¿Eso fue en el 87 ya? Claro, en el 86, a fines del 86. A fines del 86. Sí. Luis Enrique. Luis Enrique. ¿De dónde era Luis Enrique? De Temuco. Y se quedó por la zona. Sí. Es el que vive en San Fernando, me dice. Exactamente. Luis Enrique. Oiga, y los que vinieron de afuera se quedaron. Y poquito antes había llegado Luis Garrido, el famoso Mote Garrido. En Mote Garrido. Sí. Bueno, que algo en el tintero que se dice que empezamos pura gente de Chimbarongo, donde cuando empieza el torneo está Jaime Sasso.
Sí. Y Jaime Sazo prácticamente ya él estaba acá en Chimbarongo ya. Sí. Porque él llegó como en la 84 más o menos, 85, él llegó a Santa Cruz. A Santa Cruz. Sí. Y los fines de semana venía a jugar a Juan Mir. Y al Deportivo Atlético Convento Viejo, que todos lo conocemos como el Deportivo Chile. Como el Chile. ¿Ya? Y ahí él se integró. O sea, prácticamente él, claro, todos sabíamos que era de Talcahuano y todo, pero él ya llevaba prácticamente un año. En la foto, la primera foto oficial que se tomó, que me presentaron todos los jugadores, el único que no era de Chimbarongo era Sazo. Pero para nosotros era Era uno más. Sí, porque ya antes de empezar el proyecto él ya prácticamente Lo veían casi todos lo todos los conocíamos, éramos rivales, lo conocíamos. Entonces, ¿En qué posición jugaba usted? yo, ¿cómo le dicen ahora? Bueno, para hacerlo más claro, yo era el número 10. El 10. Sí. El 10 antiguo. Después que se fue Bruno Vignotti. Es que el profe, bueno, don Lucho y el profe Carlos eran muy simples para el fútbol, eran muy... No, Pero eran, pero si el fútbol simple, toca para adelante y llega al blanco rival. y nosotros, como le digo, tampoco fuimos formando un equipo y eran pues, pocas las indicaciones. Además que nosotros nos favorecía harto algo, que yo digo, siempre digo, la mayoría de nosotros tuvimos formación. ¿Ya? ¿Cómo? Ah, Tuvimos formación. Desde niños nos criaron gente que sabía y no como, obviamente sin menospreciar a nadie, pero hay gente que ha formado o ha dirigido y lo echa a la cancha y hay tú de 2, de 4 y ya, lárgate a jugar. Nosotros afortunadamente la mayoría tuvimos formación desde niños, donde nos enseñaron disciplina, entrenamiento, saber pararse en una cancha, cuál es tu función, cuáles son tus condiciones. No, ¿sabes qué? No te va a servir jugar ahí porque tú tienes otras condiciones. ¿Ya? ya. Entonces uno desde niño lo van formando así, uno después ya un poquito más grande y con el roce, la experiencia va aprendiendo. ¿Ah? Entonces eso lo aprovechaba don Lucho y el profe Carlos. Eso se trabajaba. Sí, Claro. sí. Y ya venían ustedes con una base de preparación. Sí. Oiga, don Jorge, ¿le gustó ganarse el puesto en esa selección de Cimarrón? ¿O ya usted era un jugador definido? No, sí costaba. Sí había competencia. Sí, aparte que no éramos solamente los 11 titulares, teníamos prácticamente, yo creo que éramos unos 16, 17 que la peleamos. Según su recuerdo, ¿qué jugador era el que usted veía jugar y usted le admiraba en ese equipo? Ya constituido el equipo, en los entrenamientos, en los partidos. Bueno, yo de niño me lo conocí porque yo de niño fui muy intruso en esta cosa. Yo me crié en una cancha con mi papá, yo andaba para todos lados con mi papá y después ya un poquito más grande, yo cuando competía Chimbarongo aquí en la selección de Chimbarongo, yo era pasador de pelota, de eso a los arcos. El Club Deporte entró en esos años, que en esos años se llamaba Regional Zona Central, ¿ya? Que era como la tercera división que se formó después. ¿Ya? Ahí competía el Club Deporte. Ahí yo de a los arcos, siempre pasador de pelota, metido en los camarines con los jugadores. Cuando iban afuera, allá y en la micro con ellos. Y no solamente yo, éramos varios, porque después llegamos a ser futbolistas, a jugar. Entonces eso favorece y uno va aprendiendo. Y va viendo a otros reales, pero el que siempre me impresionaba a mí, que lo tuve de compañero y yo siempre le decía a él, pensar que fui pasador de pelota tuyo y ahora somos compañeros, que en paz descanse el finado Tito Rebeco. Tito Rebeco. Sí. Murió en un accidente. Después de un accidente, pero... Después de un accidente. Era tan bueno, siempre lo mencionan, sí. Tito Rebeco. O uno idealiza la figura de jugador. Sí. Es que era un... A ver, yo también he idolatrado a varios jugadores que conocí. De hecho, mi cuñado, Víctor Valderrama, Bruno Vignotti, Jorge Flores. Varios, que eran buenísimos. Hermano el Tito, Pancho Rebeco. ¿Cómo se llama uno de allá de La Platina? Apellido... Bueno, el apodo no me lo olvido nunca, pero el Ronco, Muñoz Rebeco también. Ya. Primo del Tito. Ya. También un zurdo excelente. Entonces todo con eso yo me crié. Desde chico mirándolo, viéndolo. ¿Y después jugó con él? Y con varios. De esos jugadores que usted veía desde chico. Con el Tito fuimos compañeros acá en tercera división. Ya. Con Carlito González. Carlos González. También. Que me dicen que era... que también fue futbolista profesional. En Santa Cruz. Sí. Me dicen que Carlos González era el mayor, más o menos, del grupo. El que más edad tenía. Claro, con el Tito. El Tito era el mayor de todos. Ya. Si yo en ese tiempo, cuando empezó este proyecto, tenía 21 años, el Tito debe haber tenido 10 años más que mí, o 11 años más que mí. Era tan buen equipo, sí. Era tan buena la campaña. Sobre todo el del 87. Ahí sí que formamos un buen equipo. Que se llenaba el estadio. Sí. La gente lo apoyaba. Sí. ¿Cómo era el tema de gerenciar, organización
que logró que viniera tanta gente al estadio? Yo creo que la gente, bueno, si éramos bien organizados, bueno, teníamos un dirigente que siempre estuvo metido ahí como podemos llamarlo ahora, como gerente deportivo, y era Carlos Lira Muñoz. ¿Ya? Él siempre andaba preocupado de todo, sobre todo cuando íbamos afuera, los viajes, que saliéramos a la hora, que no fallara esto, que no faltara esto otro. De repente teníamos la fortuna de irnos un día viernes, alojar en hotel, ¿ya? Entonces que todo eso estuviera... ¿Eso lo coordinaba Carlos Lira? Claro. Hay algunos papeles por ahí que hemos visto que llenó Carlos Lira, que son muy interesantes. Después vamos a ver si podemos reunirlo con él y mostrarle esos documentos. ¿Usted tiene recuerdo de los viajes? ¿Era bueno viajar? ¿Había viajado tanto antes? No. Yo, cuando estuve en la etapa de que jugué en Colchagua en cadete, competencia nacional, mis mayores viajes eran de San Fernando a Santiago y de San Fernando hasta Talca. Ya. Pero tantos viajes así no sé, a Victoria, a Linares, a Chillán, no. Tiene que haber sido muy bueno. Porque Sí. ahora ¿Se pasaba bien? mi hijo, mejor porque se ganaba también. mi hijo se monta en el bus y ¿qué hace? Teléfono. No. Ni siquiera hablan con los muchachos Es que al lado. Y antes era el día entero juntos y... Nosotros, bueno, en esos tiempos no existía eso, pero nosotros no fallaba el dominó, no fallaba el naipe, la radio, la talla. De momento uno se cambiaba, iba con el compañero de un lado, se iba para allá para allá, echar la talla con los otros. Eso crea mejor equipo, mejor grupo. Son bien unidos. Nos poníamos a jugar al naipe, al dominó, o de repente no se soltaba, que se le ocurría cantar, íbamos cantando también. Entonces todas esas cosas van formando un buen grupo. Sí. Entonces usted dice que el equipo del 87 fue más competitivo, más afiatado. Sí, no, es que ahí se reforzó. El del 86 no era mal equipo, pero ya el 87 como que me teníamos la base y había que incrustar, se le incrustaron unas piezas fundamentales, creo yo, y no, jugábamos, ¿para qué decirles? De memoria, porque sabíamos quién eran nuestros defensas, sabíamos nuestros arqueros, los de corte, yo más arriba, con Jaime, Zazo, y los tres arriba que eran, o sea, guardando todo, eran unos monstruos. ¿Quién eran los tres? Mote Garrido, Luis Enrique y el Mono Godoy. No, eso había que darle nomás. Todavía el Mono Godoy tiene chispeza a ese juego. Es increíble verlo jugar. Y tiene casi 60 años, quizás ya los pasó. Un año menor que mí. Ya, 59 entonces. Sí. Oiga, y si era un equipo tan afiatado y le ganaron tantas veces, porque me han dicho que Colchagua era el hijo de Chimbarongo, o sea, de Juventud Ferro. ¿Qué pasó en esa final? ¿Usted tuvo en la final? Sí. En esa que se jugó en Recre. No, sí, mire, si yo fui todo el año 86, año 87 y mitad del 88, siempre yo fui titular de ese equipo, de Chimbarongo. Entonces jugó en esa final. Salvo que no jugué partidos por lesión o por enfermedad. Porque pulsado no salí nunca. ¿No? No. Vine a salir expulsado en tercera Entonces, división. ese genio que dice que usted tiene, dentro de la cancha no existía ese genio. No, o sea, sí, pero es que uno, a mayor nivel, uno tiene que manejar la cosa. Por ejemplo, aquí a uno a nivel local es distinto. Ah, ya. Usted se para en la cancha, no. Y vamos. En cambio, en esos años, uno le hablaba distinto a los árbitros, a los linemen. Ellos también los trataban distinto a uno. Nosotros coincidimos un juego hace 2 fines de semana atrás en una cancha de San Luis. Se jugaba de esa manera, como se gritan cosas, los mismos jugadores que van a puro pelear, a más que ganar el partido, ¿cierto? Van a puro pelear. Eso no era así antes. Es que lo que pasa es que yo creo que las cosas se confunden. Y también hay una cosa de que no es lo correcto, pero, a ver, los que hemos estado en un ambiente, digamos, semi-profesional o profesional, existe eso del puteo entre compañeros. Pero es con respeto, no es por ofender e insultarnos. De repente esa misma garabato que uno le echa al compañero es para descargar la tensión. Pero eso no significa que yo lo esté insultando y lo esté menospreciando. Lo que pasa es que ahora ¿cuánto se llama? Se confunde eso. Se le fue de las manos. Si usted no sé, usted alguna vez ha estado en un estadio viendo fútbol profesional, no, yo o cuando el arquero está haciendo la barrera y los defensas no le hacen caso, ¿qué le dice? Sí, los putea. Y el otro se devuelve a pegarle, no. No, yo fui una Entonces, yo fui una sola vez a un estadio eso a ver un partido y dije que nunca más. No me pude sentar ni una vez en mi No, yo tampoco, yo dejé de ver porque yo desde 2008 que no, porque yo soy de venir a un estadio y yo voy a ver jugar. A disfrutar. Y ahora no se puede. No se puede. ¿Ya? ¿Cierto que no? Oiga, cuénteme esa final.
de esa historia. ¿Usted quiere saber la historia de la final? Del Mire, 86. Yo sé que ellos jugaron en Rengo, Sí. cuando no tenían que jugar en Rengo porque parece que se iba a jugar por Rancagua, pero de repente cambiaron la Y no- localía. A ver, cuente. Y nosotros los soberbios y agrandados dijimos que no. Que no, Nosotros, querían, los jugadores. que no querían jugar en... Mire, yo le voy a contar que yo esto lo hemos conversado con, no con todo, pero con la mayoría de los jugadores. Una vez nos juntamos ahí a conversar y dijimos, ¿qué pasó en esa final? Y casi todos concordamos que pasó que nosotros pecamos de soberbia, pecamos de exceso de confianza. Ya. Y eso nos pasó. Eso les pasó a la cuenta. Sí, po, sí, po. Además, una cosa muy importante que influyó a favor de Colchagua, que ellos tenían como 3 o 4 jugadores de experiencia y top. Entonces también lo ayudó a ellos. Que tenían otro manejo también. Obvio, po. El arquero haya sido futbolista profesional. Y a buen nivel. Ya. Y con su edad. El central, Alejandro Dogué, también es futbolista profesional, con trayectoria, experiencia. Jorge Díaz, uno de los mediocampistas, también es futbolista profesional, años en el rubro de segunda división, tercera división, y nosotros estábamos en la nube. No, así estamos seguros. Y es lo peor que puede cometer uno en el fútbol. De ahí donde aprendí yo, después de eso, que es lo que me dijo mi padre. Obviamente yo no es la frase de él, pero él me la dijo. Los partidos hay que jugarlos primero, después se celebra. ¿Usted en su experiencia personal cree que entró a la cancha confiado que se le podía ganar? Yo por lo menos no entré confiado. ¿No? Pero no, el equipo en sí, porque usted sabe que el fútbol, las cosas resultan cuando se manejan en equipo. Es que venían de una victoria frente a Bueno, dimos vuelta un partido aquí con frente a Victoria, Victoria. Iban perdiendo 2-0. y lo dimos vuelta y lo ganamos 3-2. Y eso ¿Ya? los tiró para arriba. Obvio, pues. Y se creyeron entonces que No, y podían además ganar. con Colchagua habíamos Pero jugado. jugaron un día domingo Sí. y contra Colchagua un día martes. Exacto, porque ya. ¿Y el descanso? Pero es que el campeonato había que terminar. Había que terminarlo, porque ya estábamos hablando, jugamos aquí ese día, me acuerdo siempre, con Victoria jugamos el 27 de diciembre, imagínense. El 27 de De diciembre. diciembre. Pero Y la final tuvimos que jugar el 20. Ah, no, el 20. El 28, 29. 29 la jugamos la final. Pero el si- día martes en Rengo. Esos son días festivos, la gente no... Por eso. Solamente en Inglaterra se No juega podíamos esa cosa. aplazar más. Nos plantearon jugar en el estadio El Teniente Rancagua. Sí. No quisimos. Nosotros dijimos, no. Nosotros le jugamos en Rengo a las 5 de la tarde, los vamos a matar, porque nosotros estamos mejor. ¿Te das cuenta? No? Eso nadie lo ha dicho hasta ahora. Y fue todo lo contrario. Colchagua. Ellos nos mataron porque ellos empezó el partido y activos plantaron. Y ahí nosotros vinimos a despertar cuando ya los tenían 2-0. En el segundo tiempo dice que entraron con todo, pero no fue posible. No. Yo he conversado con varios muchachos de los que estuvimos y eso llegamos a la conclusión. Nosotros pecamos de soberbia y de confianza. Entonces, porque... Y nos faltó experiencia. ¿Sí? ¿Para qué estamos Sí, con claro. Ahora, es que Colchagua venía hay con mucho nivel. mito, hay mucha historia. Bueno, del mito yo quiero hablar. que los vendimos, que esto, que... ¿Usted recibió algo? No. ¿Usted jugaba por la camiseta? ¿Qué le ocurre a usted que alguien de nosotros, casi todos ya chimbaronguinos, ya no querer? Mire, le planteo uno, o sea, le cuento algo más. La situación de nosotros como futbolistas, la situación del Club Deportivo Contuferro era mejor que Colchagua. ¿Quién nos iba a pagar Colchagua si ellos le pagaban menos a los jugadores que lo que nos ganábamos nosotros acá? Claro. ¿Y venderse de qué? No caía, pues. Además, todos nosotros, la mayoría chimbaronguinos, los que reforzaron, también de niño con sus sueños de ser profesional y estar en un equipo. Querían defenderse su... Obvio, po, obvio. Que lo teníamos claro, que nos dábamos cuenta que a lo mejor como comuna no íbamos a ser capaces porque después íbamos a llegar supuestamente a un torneo profesional y a lo mejor la infraestructura no lo iba a dar, ¿ya? Pero eso ya no era problema nuestro. Pero Nosotros queríamos conseguir eso, lograr el eso objetivo. era lo de menos, eso no le importaba a usted, usted era jugador. Por eso. Yo quiero ganar. Es que después todavía se comentan muchas cosas. Pero yo creo que sí, que hay un poco de justificación en esa leyenda, ese mito urbano. ¿Qué pasa? Que Chimbarongo jugó muy bien en el 87, le ganó todo el rato con Colchagua y en el partido crucial dice que el equipo bajó mucho. Perdiendo 1-0 al inicio del es que partido, eso pasa, te pues. matan. Y ellos tienen experiencia. Si en la cancha se gana también a través de la experiencia. Saben manejar el partido, saben manejar al jugador, saben a quién sacar de ritmo. Oiga, Exacto. y hay muy poca, ¿cómo se llama? Hechos concretos como diarios, fotos, esas cosas. Hablé con Carlos Lira, me lo encontré en la misma cancha que nosotros hablamos y
y me dijo que le habían dado, que Chimbarongo cogió un tercer lugar, o sea, un primer lugar creo en la apertura, que no me queda claro, y después el segundo lugar, y que había unas copas hermosas, pero esas cosas se perdieron, eso no se sabe, No. Mire, no se sabe dónde están. yo le tengo una sorpresa referente a eso. Una sorpresa para usted, para la comuna de Chimbarongo. Mire lo que le tengo. Mire lo que le tengo aquí. Esa es la copa que ganamos, el segundo lugar, año 1987. Ahí está, ¿ves? Esta es la copa que dicen que estaba vendida. Esta es la copa del campeonato, el segundo lugar. El segundo lugar. Año 1987, ahí dice, vicecampeón, Copa ANFA, 1987. 1987. Oiga, pero ¿cómo dicen que se había vendido la media cosa? ¿Y el primer lugar qué le dieron entonces? Bueno, una copa más grande, yo ya no me acuerdo. Oiga. Nosotros nos perdimos y nos fuimos al camarín. ¿Y esta? Esta es del año 1988, ahí ocupamos el tercer lugar, que también estuvimos hasta las últimas fechas peleando con Santa Cruz y con Soin Cabata. Ay, no se preocupe, si todo... Ay, mi madre. Bueno, tiene 40 años, así que algo se le puede arreglar. Sí, no, sí. Oiga, pero se trabajaba de otra manera, porque es tremenda copa las dos, y esta están perdidas. O sea, la gente no sabe que esto existe. Ahora vas a ver. Esta dice, tercer lugar, campeonato oficial 1988, tercera división, Club Juventud Ferro Chimbarongo. Aquí no tiene un nombre de Juventud Ferro. ¿Y esta dónde estaban? ¿Estos estaban en la municipalidad? En un tiempo atrás estaban en la municipalidad. Yo cuando llegué ahora a trabajar acá, hace un poco más de 8 años, estaban por allá cerca de la oficina del deporte. Don Jorge. Pero estaban ahí, no estaban de muestra, sino que estaban por ahí guardadas, entonces yo las rescaté y me las traje para acá a la bodega para tenerlas, verlas todos los días. Déjeme hacerme una idea del contexto de esa época, los 87. ¿Usted recuerda haber levantado esta copa? Yo creo que no. Por el uno quiere ganar. Esta copa es como... No, esta copa se la entregaron más a los después. dirigentes. Sí, pero es la media copa. No. Y la gente... A ver, este es Juventud Ferro. ¿Qué nos lleva a nosotros a llegar aquí? El eco de 40 años, porque yo llevo 20 años en Chimbarongo, y yo he escuchado muchas veces esta historia de Juventud Ferro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué me hace llegar a mí aquí? El eco de esa historia, los mitos. Usted me va a contar del mito famoso de Victoria, ¿no? La fantasma. Los fantasmas. Los fantasmas. ¿Ya se lo contaron? No me lo contaron. No, sí son historias. El año 87, pues ya, me parece que sí, fue el segundo viaje ya que hacíamos. Y nos conseguimos un internado ya, un colegio para alojar. Y el tiempo entre otoño y había un poquito de viento en la noche y varios no teníamos la costumbre de dormir en camas ajenas. ¿Ah? Uno la costumbre de dormir en su cama, en su casa. Usted por ejemplo. Y varios más, pues. Entonces que no se pueden quedar dormidos y que les molestaba esto, que había luz afuera y que pasaba alguien, que están penando. Entonces nos faltó el compañero que dijo, no, se andan fantasmas. Igual que la otra que del finado Tito Rebeco. También, pues no se podía quedar dormido. Se echaba para allá, se cambiaba para allá en el camarote, se daba vuelta y nos faltó el compañero que le dijo, Tito, date 2 vueltas a la cama y queda vuelto para la platina y ahí te vas a quedar dormido. Como él vivía en el sector de la platina. ¿Les costaba dormir entonces cuando salían para afuera? Yo por lo menos siempre he tenido ese problema, y bueno, en ese tiempo igual, y otros más también, porque no teníamos la costumbre de... Déjeme agarrarme ahí. Me dicen a mí que nunca habían, ¿cómo se llama? Concentración. Nunca habían hecho concentración. No, y el día antes del partido contra Colchagua en el año 87, los de afuera concentraron. No. Sí, concentraron. No. Me dicen que yo concentraron. le arrebato, ¿sabe por qué? Ya, porque éramos todo el equipo. ¿Cómo? Todo el equipo concentraba. Ah, todo. Y no solamente el partido con Colchagua. Concentramos como 2 o 3 partidos antes que se acabara el torneo. Y no pudieron descubrir o darse cuenta que habían jugadores que no podían dormir. Es que, y que pasaban la noche entera despiertos, durmiendo mal, para ir a jugar a un partido tan difícil. Aquí podemos llegar. Aquí era en esos tiempos, se imponía más que se convencía. Ya. ¿Me entiendes, no? Sí, había autoría.
Y eso de repente es malo. Es lo mismo que en el fútbol. Lo mismo que en el fútbol, los entrenadores que tratan de imponer, no les va muy bien. No ganan. Ahí las partes tienen que convencer, que es distinto. ¿Sí o no? Sí, así. Oiga, pero qué clase de copa. Estas copas, ¿de quiénes son? ¿A quién pertenecen? Bueno, ahí el nombre lo dice, Juventud Ferro Chimbarongo. Lamentablemente ese equipo ya desapareció en la comuna. Y si usted me pregunta a mí, yo creo que estas copas le pertenecen a la comuna de Chimbarongo. A la comuna, a la gente, Obvio, al pueblo. Sí, es parte de historia. No, sí es historia. Les guste o no Dígame les guste usted, que dígame haya sido el título, la copa más grande, pero no fue así. No fue así. Dígame usted, ¿qué Pero- otro resultado deportivo ha tenido Chimbarongo en 50 años que haya sido tan recordado y comentado como esta copa? Bueno, el resultado más comentado fue el último del año pasado de la selección campeona regional de senior, 50. ¿Y cuántas personas de este equipo del año 87 jugaron en esa selección? 10. ¿Como 10? Un poquito menos. No, más Verdugo, ¿Quién estaba? ¿Max Muñoz? más Muñoz, Ya. El Max Muñoz, Adrián Godoy, Adán Godoy, Alejandro Contreras, sí, Jaime Sazo. Jaime Sazo. Y por el otro allá estaba... No, y no hay más. ¿No? No. Entonces estoy exagerando yo. Sí. 6 o 7 entonces. Contreras. lo Alejandro. mencionó. Max Muñoz. Entonces, usted me acaba de decir que el logro más grande fue el del año pasado. Eso no se había obtenido nunca. A nivel comunal sí, porque Nunca. se fue campeón Fueron regional. campeones. Ahora, esto competencia era a nivel nacional. Sí, y tenemos que volver atrás entonces. Sí. Entonces, como usted dice, esta copa pertenece a la comunidad. Yo creo que sí. Si ya el club dejó de existir, el Juventud Ferro. Deberían buscar entonces un lugar. Yo vengo diciendo, porque, a ver, yo no sabía que don Juan Valenzuela había sido presidente de Juventud Ferro. Que en paz Y- descanse, sí. Sí, que en paz descanse. Y yo muchas veces me tomé mis vinitos ahí en clandestino conversando con él y con Clara Salgado. Y nunca supe que había sido presidente. Sí. Entonces las nuevas generaciones tienen Él que es- llegar a un lugar y ver una foto de Juan Valenzuela, primer presidente de Juventud Él Ferro. era el presidente de cuando empezó el proyecto. ¿Ya? Y Bozán, y Exactamente. Carlos Lira, y mucha gente que trabajó. Otro que nos apoyaba harto en la parte, ¿cuánto se llama esto allá en las reuniones en ANFA, don Aliro Araya? Don Aliro Naya. Que Dice todavía que, está vivo, siempre, pero dice está- que ahí siempre iba a las reuniones. Exacto. Entonces hay que crear un museo en Chimbarongo Deportivo. Yo no sé dónde podría caer esto, pero yo, que sí, mi opinión personal es que esto es de la comuna, es la historia deportiva de la comuna. La verdad que sí. Les guste o no les gusta a alguno. Esta hay que arreglarla que la rompí. Sí, no, sí, no Pero se tienen preocupe. 40 años. Oiga, y es única, porque yo no he visto una copa así. Miren, ponte esto. Ahora hago unas copas que son Sí. de lata. Todo cambia. Mira, Por eso Paco. le decía antes, no sé si para mejor o para peor, pero todo ¿Usted se cambia. siente orgulloso de haber sido parte de este equipo? Sí, sí, pues obvio, defendiendo a mi comuna. Su papá, que era muy buen jugador de fútbol, ¿iba a ver los partidos? No, No, ¿por qué? porque mi papá en esos tiempos todavía jugaba y a él le gustaba jugar y no me iba a jugar. No le puedo creer. Sí, pues mi papá jugó hasta los 68 años de edad Sí. jugando fútbol. A mí me pasó una cosa muy, muy tragicómica con su papá. Yo siempre estaba en el club de deporte, ahí Sí. hay un salón de honor que se llama. Sí. Y en la pandemia, cuando abrieron un poco, y yo voy a comprarle a Víctor, a su sobrino, unas polulo que se llaman esas cosas, a la casa. Toco la puerta y me sale el caballero. Y le digo, oiga, usted es igualito a un difunto que tiene la imagen en el club de deporte. Y me dije, no, güey, soy yo. Así me dijo, ¿cómo que usted? Pero si usted está en Era el vivo. único que tenía Eso es lo que cuadro ahí, voy. pero estaba vivo. Estaba vivo. Y nos cagamos en la risa con el caballero. Y bueno, mi señora me dijo, oye, apúrate que la comida está lista. Me demoré 2 horas hablando con él. No, amigo. Y porque yo me costó entender que estuviera en vida reconocido ahí. Algo tuvo que haber hecho bien entonces Bueno, en el mi club de papá. deporte. Por lo menos hartos años siendo el club deporte. Yo lo vi jugar cuando ya él tenía su edad. 45, 46 años y todavía jugaba en primera serie. A esa edad está la gente jubilada. Y En el fútbol. fue dirigente, secretario general como 15 Bien. años. Qué bonita historia. Entonces no iba a verlo usted. Prefería jugar él No, sí. Él no me venía, no, él prefería ir a jugar. los domingos. Sí. Porque jugaban los domingos. Oiga, el año que viene, 2026, se van a cumplir 40 años de Juventud Ferro. Los resultados fueron los que fueron, pero la historia aún se cuenta. Entonces, hay que aprovechar de que usted tiene esto aquí, cuídalo, que nadie más lo toque porque se No, puede. sí, por algo Y menos entonces, sabe que va a caer. Claro,
Y esto hay que sacarlo y ponerlo en algún lugar y rememorar esa historia. Bueno, aquí a lo mejor algo haremos, porque aquí, por lo menos en este trabajo, tengo hartos compañeros que integramos el proyecto. Aquí está Alejandro Contreras, está Eduardo Fuentes, está Víctor Donoso. Víctor Donoso. Estuvo Jorge Lizama. Jorge Lizama, hablamos con él. Víctor Donoso es el que tiene la oficina allí. Sí, ahí vamos a verlo, Bastián, porque está buena historia. Esto es un tesoro. Yo lo siento así y me emociono. Yo no viví esta historia. Imagínate, Bastián, yo no viví esto. Yo llevo 20 años aquí y esta copa la entregaron hace 40 años atrás. Yo me emociono de verla. Entonces yo creo que mucha gente va a agradecer poderla contemplar. Hay que hacer un lugar específico y ponerla bonita con la foto de usted. Una pregunta, de todos los que ha hablado usted, ¿nadie le ha mostrado fotos? Sí, hemos rescatado algunas fotos. Yo me parece que tengo fotos de eso, no me recuerdo bien, pero... Búsquela. Las voy a buscar y nos contactamos. Y podemos trabajar eso en base, ¿por qué no se reúnen? El año que viene van a cumplir 40 años, ¿por qué todos los viejos eso no se reúnen? Algo iremos a hacer a lo mejor. Sí, yo creo, y exponer eso. Mira, la media copa. Hay que ya empezar a juntar a los muchachos a ver si tienen ganas. Después de 40 años hay que llamar para San Vicente, hay que llamar para Morza. ¿No? ¿Quién está más lejos? Sí, yo creo. Estamos todos acá. Hay que hacer alguna actividad y hablar, no sé, con quién. Porque algunos de los que llegaron acá de afuera se quedaron acá. Pues. La tiene bien cuidada. Sí, se quedaron como 3 o 4. Sí. Se quedó Godoy y se quedó Sasso. Luis Enrique. Que vive en San Fernando. Que vive en San Fernando. Garrido, el Mote, está en San Vicente, ahí cerquita. Sí, se quedaron en la zona. Sí. Muy bien. Oiga, don Jorge, muchas gracias, ha sido muy de nada. Yo tenía un poco de temor de venir a hablar con usted porque ambos somos... Sí, pero no estamos jugando. Es bueno, es bueno. Y esto, yo lo digo, esto es un tesoro. Esto hay que tener... Mira, está limpia, está bien cuidada, hay que pegarla, hay que la rompir. Pero esto tiene que estar a la vista de la gente. Y la bibliografía. Esta copa se ganó tal día, el presidente fue fulano, jugó, fue engano, mengano. Y mucha gente se va a sorprender que Jorge Álvarez jugó este campeonato. Y que estuvimos a punto de subir. Y mira. Muchas gracias. Voy a ir a hablar con don Víctor. Vaya nomás. Gracias por recibirnos en su tiempo ya, que son casi las 6. Tenía que haber seguido hace mucho rato. Gracias, me vuelvo a despedir. Gracias a ustedes. Que estén bien.